Muy buenas noches, estamos en el martes 5 de abril, le agradecemos mucho como siempre la sintonía de Televisión Legislativa. Estamos en una segunda emisión de su programa Déjame Contarte. Como usted sabe, es un esfuerzo del Grupo Parlamentario de Mujeres en coordinación con la Gerencia de Comunicaciones de esta Asamblea Legislativa y como siempre es un esfuerzo del Parlamento salvadoreño para el empoderamiento de los temas que conciernen a las mujeres. Pero, ¿qué temática vamos a estar abordando esta noche? Déjeme contarle que le hemos denominado paternidad responsable y para ello se encuentra con nosotros nuestro invitado. Él es el licenciado Leonel Pereira y es asistente técnico de la Procuraduría Adjunta de Familia, Mediación y Adopción de la Procuraduría General de la República. Muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, gracias por la invitación y aquí a la orden. Para ponerles un poco en contexto, como ustedes saben que este programa Déjame Contarte pretende también poner en perspectiva testimonios de mujeres y también cuáles son las posibles soluciones, mecanismos, alternativas y por supuesto también la legislación en la que se pueden amparar. Para ello nosotros tenemos un testimonio que vamos a ver a continuación. Muchas veces le recetan medicamentos que tienen que salir de mi bolsillo y con el sueldo que yo tengo no alcanza. Esta es la realidad de algunas madres y padres en El Salvador. Sobrevivir con unos cuantos centavos diarios que son retenidos o en algunos casos ni pagados y que deberían suplir las necesidades básicas de sus hijos e hijas. Si lo que me pasa al papá de mi hijo solo cubre para... Imagínense, son $90, ¿qué hago yo con $90? Si con $90 yo tengo que pagar $50 de guardería y $40 de dos botes de leche nido, de esos que valen $20, a veces están en $19.45. Ahí se me van los $90, en 2 botes de leche nido y en el pago de la guardería. Ya para la comida, para el transporte, para comprarle cosas eventuales, porque hay que comprarle para que el niño lleve su refrigerio. María es una de las más de 13.804 salvadoreñas demandantes registradas en la Unidad de Defensa de la Familia, Niñez y Adolescencia de la Procuraduría General de la República, y que solicitó apoyo bajo el amparo del Código de Familia, que obedece al mandato constitucional de crear legislación para la protección de la base fundamental de la sociedad, la familia. Yo busqué a una amiga y le planteé mi situación, el problema que yo tenía, que no hallaba qué hacer con mi bebé y el sueldo que tenía. Entonces me dijo, ven, acércate a la Procuraduría General de la República, yo te voy a llevar, ahí te van a brindar la ayuda que tanto necesitas, me dijo, porque padres responsables no van a verme, pero allí los van a hacer responsables, porque el traer un hijo al mundo, me dijo, no es del aire ni que se va a mantener, es responsabilidad de los dos, papá y mamá. Existe un amplio articulado del 247 al 271 en el Código de Familia, relativo a la pensión o cuotas de alimentos que establece el derecho indispensable del individuo, es decir, niños y niñas derivado del parentesco, filiación y adopción, de contar con su alimento, pero que en muchos casos no les alcanza como le pasa a María y a su hijo. Le estaban estableciendo un poco que diera más y él decía que lo mucho que podía dar era $50. Con que le estoy diciendo que con $90 no saco adelante a mi hijo, mucho menos con 50. Según las estadísticas, existe un promedio de más de 18.000 demandados entre padres y madres, quienes tienen la responsabilidad de suplir con las necesidades de sus hijos e hijas, y de esta manera cumplir con la legislación salvadoreña. Para Déjame Contarte, Raquel Fuentes. Gracias por continuar en nuestra sintonía y teníamos nosotros un testimonio de una persona que pues nos cuenta cómo ha sabido criar a su hijo con una cantidad de dinero que probablemente puede parecer muy poca. Licenciado, si pudiéramos abordar primero el tema de la cuota alimenticia, ¿en qué consiste el tema de la cuota alimenticia? Porque muchas veces esto se reduce únicamente a la alimentación, pero no, tiene que ver con más rubros y para eso me gustaría saber su opinión. Bien. Efectivamente, tenemos que tener en cuenta que una paternidad responsable, como lo dice el tema, inicia desde el embarazo, desde que el niño o niña está en el vientre materno
y legalmente se materializa cuando el padre acude a la municipalidad y proporciona la información o los datos del nacimiento de su hijo o de su hija. Ahora, lo que es la cuota alimenticia, dícese de ella que sirve para cubrir específicamente, según nuestra legislación, 6 rubros. La alimentación propiamente dicha, el vestuario, la educación, la salud, la vivienda y la recreación. Por la irresponsabilidad de muchos padres salvadoreños, pues se ha visto la necesidad de que se establezca alguna cuota alimenticia en algún momento determinado a favor de un niño, niña o niños. Entonces, esta cuota es la que debe de servir para satisfacer todas esas necesidades de un infante. Pero para el caso que nos ocupa o el que acabamos de ver, usted podrá notar que se habla de una cantidad. Si usted hace una operación matemática, eso es ínfimo. Tal vez para quien la fijó o para quien es el obligado, en este caso el hombre, puede ser mucho, $90, $100, $150, una cantidad puede ser mucha. Pero si nosotros hacemos una pequeña operación matemática y dividimos esa cantidad en 30 días del mes y luego lo dividimos en 3 tiempos de comida, verá que $90 le corresponde $1 por tiempo de comida. Y usted como persona adulta sabrá que con $1 usted no hace un buen desayuno, no hace un buen almuerzo y tampoco una cena. Es más, quizás los $3 del día le alcanzarán para un tiempo de comida. Entonces, ¿cómo queda la alimentación de este niño que ya necesita una cantidad específica para alimentarse? ¿Y cómo queda el cubrir todos los otros rubros? ¿Cómo hará esta madre para cubrir los otros 5 rubros que se han quedado fuera de esta cuota alimenticia que se ha fijado? Porque esta cantidad servirá básicamente para cubrir parte de los alimentos que necesita un infante, pero no así todas las otras necesidades que deben por ley satisfacérsele a un niño. Entonces, como le digo, por eso en macro podrá verse grande una cantidad, pero si hacemos la operación matemática es ínfima. Y tenemos que entender que como padres tenemos la obligación de satisfacer todas las necesidades, toditas absolutamente, no solo parte de ellas, ¿verdad? Me gustaría que abordáramos también con este caso que nosotros hemos puesto en conocimiento de toda nuestra audiencia de Televisión Legislativa y que usted nos pueda comentar cuáles son los mecanismos e instancias con las que las madres que pueden estar en una situación similar a esta pueden abocarse para resolver esa situación. Bien, para el caso, como pudimos escuchar, pues esta persona necesitó primero de la asesoría de una amiga, dice, para poder abocarse a las instancias de la Procuraduría General de la República. Esta que para nosotros es la sede administrativa, ya que una cuota alimenticia puede ventilarse o desarrollarse y resolverse en la sede judicial o en la sede administrativa, que para el caso es la Procuraduría. Bien, la señora acudió a la Procuraduría por consejo de X persona. Una persona que se encuentra en esta situación, en primer momento tiene que recordar que ese derecho de pedir alimentos le corresponde a su hijo o a su hija, no a ella. Porque muchas madres acostumbran a que dicen, no, yo no necesito de él, no necesito de que él me ayude, yo soy autosuficiente. Pero con eso no está más que violentando el derecho que no le pertenece, sino que le pertenece a su hijo. Y por lo tanto debe hacerlo valer, porque no puede dejar que un irresponsable siga en esa calidad. Debe hacerlo cumplir por los mecanismos legales que la ley le permite. Para acudir a la Procuraduría, pues en casos de alimentos, la persona simple y sencillamente tiene que abocarse a cualquiera de las 17 Procuradurías del país, que hay una en cada cabecera departamental, y acá en San Salvador tenemos Soyapango, Apopa, la de San Salvador, y tenemos también en Santa Tecla. Entonces, pues acude a cualquiera de esas Procuradurías, presenta únicamente la partida de nacimiento del niño o niña al cual se le va a establecer una cuota alimenticia y la fotocopia de su documento de identidad. Con eso, pues nosotros ya iniciamos un trámite para con la apertura de un expediente y una posterior cita del posible, en este caso para nosotros citado, ¿verdad? La otra opción que la persona tiene es, si tuviese los medios económicos, es acudir a la sede judicial por medio de un abogado particular, ¿verdad? Y allá pues igual siempre se va a aplicar
el Código de Familia para la fijación de una cuota alimenticia, pero hay que tener en cuenta una situación, que independientemente de que se acuda a la Procuraduría o a la sede judicial, hay que probar dos rubros, y que por un lado es la necesidad económica que tiene el alimentario, es decir, el niño o niña, y la capacidad económica que tiene el alimentante para poder establecer una cuota alimenticia. Esos dos rubros deberán de probarse en cualquiera de las dos instancias. Deberán de probar que hay una necesidad de fijar X cantidad y que el demandado o alimentante tiene la capacidad económica para aportar esa cantidad. Porque si no, pues va a depender de la capacidad económica para establecer X cantidad de cuota alimenticia. Y también en los casos en los que una cuota alimenticia es demandada a un residente en el exterior, ¿cuál es el proceso que se sigue para estos casos? Bien, en estos casos básico e importantísimo es que la persona cuente con una dirección del demandado allá en el extranjero, sea Estados Unidos, Italia, España, donde sea que esté. Siempre y cuando nosotros pues tengamos allá una sede consular o ¿cómo se llama? Una sede diplomática de El Salvador. La persona en las mismas condiciones se presenta a la Procuraduría y lleva la documentación, la misma básicamente, nos proporciona la dirección y un número de teléfono. Nosotros pues por medio de un oficio que mandamos a Relaciones Exteriores lo envía al consulado correspondiente y de allá se encargan de citar a la persona para que se establezca una cuota alimenticia, la cual pues va a depender de la efectiva localización del demandado allá, porque en muchas ocasiones no se logran localizar. Básico es que tenga una dirección, pero si contase única y exclusivamente con teléfono, pues nos bastará con eso. Podríamos en algún momento lograr el establecimiento de una cuota alimenticia para el extranjero si tenemos un número de teléfono en el extranjero. Licenciado, también usted nos comentaba al inicio de esta entrevista que uno de los primeros pasos con los que los padres pues empiezan a ser responsables es con el reconocimiento de sus hijos, pero también entendemos nosotros que hay un reconocimiento que puede no ser voluntario. Hay casos en los que la madre, la demandante, puede pedir que se le reconozca a su hijo. Entonces tal vez muchas de las personas que nos sintonizan en este momento pueden estar en alguna situación similar, para que usted pudiera darles algún consejo de cómo ellos pueden resolver esta situación. Sí, bien, para el caso, llámese que en un principio lo principal es garantizar el derecho de identidad del recién o del recién nacido. Y para garantizar este derecho a la identidad, lo primero que hay que hacer es asentar una partida de nacimiento, independientemente de que esté o no esté el padre. Se asienta con la filiación materna. La madre que se encuentra en estas condiciones de que el padre no ha reconocido o no ha querido reconocer de manera voluntaria, igual tiene las mismas opciones: acudir a la sede administrativa, que es la Procuraduría, o a la sede judicial. Para nosotros administrativamente se llama un reconocimiento a petición de parte, es decir, la persona llega y nos lo pide, nosotros citamos y le hacemos ver al demandado, al citado, que aquí la señora ha venido, ha traído esta partida de nacimiento, dice: mire, este es su hijo, y ella pues manifiesta que es producto de una relación que ha tenido con usted, y le expresamos pues que nos manifieste su voluntad de reconocerlo ahí de manera voluntaria. Si accede, pues ahí se hace el acta de reconocimiento y pues ya se le garantiza a este niño o niña el derecho de conocer su filiación, tanto materna como paterna. Si luego pretende alimentos o cualquier otro trámite, pues ya será un trámite independiente. Ahora bien, si no reconociera en sede de la Procuraduría, entonces nosotros lo que hacemos es brindarle la asistencia legal, proporcionarle un abogado o abogada de la unidad de familia para que este abogado o abogada vaya y represente a la señora en la sede judicial, donde podemos acudir de dos formas, ya sea a promover un reconocimiento provocado, que es una situación más rápida, más expedita, que se tardará unos 2 meses, o a pedir una declaratoria judicial de paternidad, que ese va a tardar un poco más porque lleva un proceso más largo. Tardará unos 6 meses en resolverse, pero en este caso la diferencia más grande sería que en el primero pues no se persigue más que establecer que en el reconocimiento provocado, establecer que este es el papá. En el otro no, se pretende establecer
que es el papá, pero además se le puede exigir por medio de eso, la ley lo permite, una indemnización por el daño moral y material causado tanto a la madre como al hijo. Entonces, esa es lo que se persigue en la declaratoria judicial de paternidad. Por ahí la diferencia entre ambos, ¿verdad? Y en el tema, por ejemplo, de cuotas atrasadas, muchas veces existe también la duda, porque ya nos lo han consultado, de si puede ser retroactivo que una madre venga y demande al padre de su hijo por cuotas que han sido atrasadas. ¿Cuáles son los mecanismos con los que ella cuenta para poder hacer valer ese derecho? Bien, cuando ya existe una cuota establecida legalmente, ya sea que se fijó en la sede administrativa de la Procuraduría o en la sede judicial, y el demandado o el obligado ha caído en mora, es decir, se ha retrasado, puede exigirlas en cualquier momento. Recién se ha hecho una reforma en la que ya las cuotas alimenticias no prescriben. Antes de la reforma prescribían al Código de Familia. Al Código de Familia, perdón. Antes prescribían a los 2 años de no ser reclamadas. Entonces ahora ya las cuotas alimenticias no prescriben y pueden reclamarse en cualquier momento. Pero ese reclamo debe de oficializarse, es decir, llegar a la sede de la Procuraduría o llegar a la sede judicial, depende de dónde se haya fijado la cuota alimenticia, para hacer el reclamo, porque si no, pues no va a surtir ningún efecto la cuota alimenticia, pero reclamarse se puede en cualquier momento. Que cabe mencionar, esto fue una iniciativa que fue estudiada al interior de la Comisión de la Mujer e Igualdad de Género el año pasado y que fue aprobada por esta Asamblea Legislativa, con la cual se reforma el Código de Familia, como bien nos lo comentaba, y para la no prescripción de estas cuotas alimenticias. Que el objetivo que se persigue es, pues, tratar de darle herramientas a las mujeres salvadoreñas para que tengan también la protección y puedan acudir y tener una legislación que las ampare en esta temática. Licenciado, si podemos abordar un poco también el tema de si las cuotas, cuando ya han sido establecidas, pueden ser modificadas. ¿Cuáles son como los escenarios o los caminos con los que ellas pueden seguir? Claro que sí, solo que antes quisiera con lo anterior aclarar un punto, que para el reclamo de una cuota a veces alguna mujer pregunta, mire, y yo puedo reclamarle porque desde que el niño o la niña nació nunca me ha ayudado. Entonces, de ese momento puede existir una obligación legal por la partida de nacimiento o podría existir una obligación moral, digámoslo así. Pero si legalmente no se ha fijado la cuota, no puede reclamar. No existe legislación que pueda reclamar, por ejemplo, desde el nacimiento. No obstante que en la sede judicial la cuota alimenticia se puede reclamar desde la interposición de la demanda. Es decir, si hoy entró el proceso o la petición y el caso se resuelve en 1 año, por tardado que pueda ser, puede exigirse desde hoy hasta que lleguemos al año, ¿verdad? En ese sentido. Y con lo que me pregunta respecto a que si la cuota puede modificarse, efectivamente, la cuota puede modificarse una vez haya sido establecida en cualquiera de las vías, pero va a depender de para dónde quiere irse, si quiere incrementarse o quiere disminuirse. Y eso será el resultado de que las condiciones económicas del obligado hayan mejorado o se hayan disminuido. Porque si han mejorado, entonces la persona que tiene el derecho de reclamarlo puede pedir un incremento, porque obviamente las necesidades económicas van incrementando a medida que el niño o la niña va creciendo, se va desarrollando. Esas nunca van a disminuir. Pero, contrario censo, puede suceder que el alimentante pierda su trabajo, sus condiciones económicas desmejoren y por eso se vea en la obligación de solicitar una disminución. En tanto quiere decir que ambas partes pueden hacer una petición y claro, el demandado o el obligado nunca lo va a hacer para pedir un incremento, sino que será para una disminución. Bueno, ahora en nuestra audiencia que nos está sintonizando ya puede saber cuáles son los mecanismos con los que cuentan con esta información que nosotros le hemos presentado. Queremos ir a una breve pausa, no nos cambie, esto es Déjame Contarte.
El artículo 2 de la Ley de Disposiciones Especiales, Transitorias y Extraordinarias en los centros penitenciarios, granjas penitenciarias, centros intermedios y centros temporales de reclusión establece la restricción o limitación del desplazamiento de los privados de libertad a través del encierro o el cumplimiento de la pena en celdas especiales, entre otras medidas como último recurso. Además, la restricción de las visitas de toda clase o suspensión de las mismas durante el tiempo que sea necesario, así como del ingreso de personas ajenas a la administración penitenciaria. Los defensores públicos y particulares, debidamente acreditados, ejercerán el derecho a comunicarse con el interno en recintos especialmente habilitados. El impacto es tan grande que la violencia que estamos viviendo ahorita, una de las causas más grandes es esa. El impacto, ya no hablemos del afecto, de la crianza, de la seguridad que puede recibir una persona cuando crece con su padre, y que hay muchos padres que sí son responsables y que sí hacen este trabajo, pero quienes no cumplen con esa obligación, hay un impacto en todos los niveles. Cuando hay pobreza extrema, la madre tiene que salir a trabajar y hay un descuido, hay una desatención. Cuando no se alcanzan los mínimos nutrientes, se puede generar desnutrición severa, retraso mental, retraso sociocultural, autoestima baja, y lo más grave es que se ve como algo natural, como lo normal. Incluso hay padres que dicen, no, si yo sí ayudo, cuando puedo ayudo a mis hijos. Ahí veíamos en la cápsula cuáles son algunos de los impactos que tiene el hecho de que una persona pues no sea responsable con sus hijos. Licenciado, si pudiéramos abordar un poco, no solo está el componente económico, sino que trae otros componentes a la vida de los hijos. Sí, realmente lo económico casi siempre va a ir a la par, porque para el caso, imagínese usted, yo he visto situaciones de niños o niñas que tienen talentos, por ejemplo, para dibujar, para tal vez la música, y estos talentos no pueden ser desarrollados porque se necesita un poco de lo económico para poderlos desarrollar, el apoyo de lo económico. Y al estar desamparados por parte de uno de sus padres, en este caso el padre, generalmente el papá, entonces esta situación hace que estos niños pues pierdan oportunidades de poderse desarrollar plenamente. Porque el desarrollo pleno no implica el solo crecer y ir gordito y todo esto, sino que puedan desarrollar sus habilidades, lo que pues pueden o para lo que ya traen algunos dones. Eso se puede perder en el camino debido a que no ha habido un padre responsable detrás de ellos. Entonces esas situaciones implican muchísimo. También si pudiéramos abordar un poco de cuáles son como los elementos para a la hora de que tiene un juez a la hora de imponer una cuota alimenticia, cuáles son los elementos que entran en juego, cuáles son los elementos que se valoran para poder establecer una cuota alimenticia. Básicamente el juez
lo que tiene como elementos es lo que le llevan las partes. El abogado, por su lado, lleva como pruebas lo que la parte material, es decir, su cliente le da y le proporciona y le dice, esto es lo que yo tengo, con esto yo quiero que vaya a la sede judicial. Y el juez, en su momento, pues va a resolver o establecer una cuota alimenticia dependiendo de los elementos de prueba que se le hayan llevado. Será difícil para un juzgador establecer una cuota conforme a lo que se le esté pidiendo o digamos una cuota justa si no se le han llevado los elementos necesarios para que pueda establecer una cuota alimenticia. De ahí que en algún momento puede establecerse una cuota que a lo mejor podrán decir es muy poquito, es quizás simbólica, pero es porque al juez no se le ha llevado todos los elementos necesarios para que establezca una cuota para satisfacer las necesidades de una persona. Y en relación también, licenciado, me gustaría que habláramos un poco sobre las penas para los padres morosos. Ha habido una reforma al Código Penal. En ese sentido, si usted nos pudiera comentar desde su experiencia en la Procuraduría General de la República, cómo ha visto luego de esta reforma que se ha dado por la Asamblea Legislativa. Bueno, pues la reforma quizás es algo que yo podría decir, yo lo aplaudo, porque anteriormente se manejaba como constitucionalmente, nadie puede ir a prisión por deudas, entonces lo que es la cuota alimenticia, el caer en mora por una cuota alimenticia, se tomaba de la misma manera, pero realmente usted tiene que tener en cuenta que el establecimiento de una cuota alimenticia y el incumplirla significa dejar morir a su hijo, es como cometer un delito. Por omisión, usted está cometiendo un delito, se le está muriendo a su hijo porque usted lo está permitiendo. Entonces, con la nueva tipificación, no conozco ningún caso todavía, la verdad no me he dado cuenta de ningún caso que hayan metido a prisión a alguien por esas situaciones, pero usted tiene que tener en cuenta eso, que el hecho de incumplir la cuota alimenticia ya ahora se convierte en un delito y no pues habrá persona que se pueda librar de eso si incurre en esa irresponsabilidad. Pero como le digo, yo aplaudo la reforma, puesto que ahora pues sí podemos coaccionar de alguna forma, porque antes lo que se daba era que íbamos a la sede judicial, como no había prisión, le ponían trabajo de utilidad pública, cumplía la utilidad pública, pero no pasaba nada más, solamente se daba que iba a cumplir las horas que le dejaba el juez haciendo cualquier cosa y la mora siempre seguía, nunca cumplía la cuota, volvíamos a lo mismo. Entonces cuando ya se le quería reclamar otra vez, no, si yo ya pagué por eso, con la utilidad pública pretendían ya haber pagado por eso cuando no es cierto, el niño o niña siguió en las mismas condiciones siempre. Me gustaría también ahondar un poco en la temática que ya abordábamos hace un par de minutos, en las que decíamos si la cuota alimenticia puede ser modificada o no. Usted me decía que depende de cuáles de las dos vías a las que se quiere ir. Y también esto, en lo que ya usted y yo estábamos conversando, que la cuota alimenticia debe de ser fijada en base a las posibilidades también de la otra parte. Efectivamente, como decíamos, la cuota puede modificarse porque es algo que no queda escrito en piedra. Entonces, eso va a depender de la capacidad, básicamente de la capacidad económica del demandado, porque imagínese usted que hace 2 años se estableció una cuota, a 2 años más el niño o niña ya necesita más porque ya creció, ya come más, tal vez ya va al colegio, ya hay que pagar educación, ya todo esto incrementa, pero las condiciones del padre pueden seguir siendo las mismas, mismo trabajo, mismo salario, y por lo tanto no hay más capacidad económica para aportar. Por lo tanto, esta persona no puede solicitar un incremento. Pero digamos que sí hay capacidad, que cambió de trabajo o que le incrementaron, entonces el salario se le ha incrementado, entonces sí ya hay más necesidad y mayor capacidad, y por lo tanto la madre puede hacer valer el derecho de su hijo, ir y solicitar el incremento. Como le decía, sea que la cuota se haya fijado en la Procuraduría o en la sede judicial, ante un juez de familia. Entonces se puede pedir el incremento. Pero imagínese usted que el obligado fue cesado en su trabajo. Obviamente sin trabajo no puede cumplir. Tendrá que buscar los mecanismos idóneos para ir al juez o a la Procuraduría y hacer que esa cuota se le disminuya
se le disminuya, porque suspendérsele no se le va a poder. Ningún juez le va a aceptar, porque lo más que le van a decir es, no, mire señor, por lo menos para una cuota mínima usted tiene que ver qué hace, pero no puede venir y decirme que ya no trabaja, ¿verdad? Porque muchos casos, y parecerá risible, pero se atreven en algunos casos a llegar y decir que la mujer los mantiene. Entonces, lo que nosotros decimos es, o lo que el juez le va a decir es, bueno, entonces si su mujer lo mantiene a usted, va a mantener a su hijo también, y la cuota la va a seguir cumpliendo. Así de sencillo. También, ¿qué sucederá en los casos, por ejemplo, en los que lamentablemente muchas veces algunos padres simulan algunas situaciones o caen en algún tipo de engaños para tratar de evitar esas responsabilidades o para tratar de obtener una cuota alimenticia menor, porque se dan esos casos también? ¿Qué puede hacer nuestra audiencia que nos está viendo y que seguramente puedan estar pasando por una situación de ese tipo? Fíjese que eso es bien común. Los demandados en algún momento usan cualquier tipo de artimañas para minimizar su capacidad económica. Para nosotros como Procuraduría o para los jueces es mucho más fácil establecer una cuota cuando se trata de un empleado que su pago lo recibe por medio de planilla. Nosotros podemos recibir una constancia de salario y con eso podemos verificar la capacidad económica real. Pero cuando son personas que se dedican, por ejemplo, un motorista, un albañil, que no tenemos como demostrar que tiene una mayor capacidad, pues a veces nos vemos supeditados a eso, a lo que podamos probar por medio de la prueba testimonial, no documental, sino que por lo que digan los testigos. Pero aún ahí se nos hace más difícil, ¿verdad? Va a depender del tipo de empleo del alimentante. O incluso, licenciado, hay casos en los que, por ejemplo, ha sido de conocimiento que los padres empiezan a adquirir como ciertos créditos para evitar esa responsabilidad, empiezan a adquirir créditos, empiezan a simular que su capacidad adquisitiva es menor. Se dan esos casos también. Sí, pero por mandato de ley, la cuota alimenticia está sobre los créditos, sobre cualquier otra obligación. Y por lo tanto, si es un empleador el que descuenta la cuota, tendrá primero que descontar lo que es la cuota alimenticia y después lo que sean los créditos. Primero es la cuota alimenticia. Eso sí tiene prioridad sobre cualquier otra cosa. Hay también un aspecto y un componente en este tema de la cuota alimenticia, que es también ir rompiendo algunos esquemas, algunos estereotipos que se dan en la sociedad, como por ejemplo que la paternidad puede ser muchas veces aceptada o no, mientras que a la mujer la maternidad se le da por naturaleza, desde el momento en que ella puede concebir. Entonces también hay un enfoque también de crear conciencia en este tema de ser responsables. ¿Cuáles son como algunos de los esfuerzos? Porque como Procuraduría ustedes tienen la atribución de brindar un acompañamiento, pero también hay otro componente que es de crear conciencia, que no tiene solo que ver la Procuraduría, sino que todas las instituciones y todos en la sociedad. ¿Cómo ve usted este punto? Bueno, específicamente ese punto, nosotros como institución no podemos hacer mayor cosa, pues ya, acuérdense que nosotros ya tratamos con personas adultas que ya tienen formados valores, principios, y que estos valores y principios debieron ser formados desde el hogar, cuando vinieron, la escuela, se asistieron a una iglesia, y todo eso se viene creando desde la niñez, la adolescencia, la pubertad, hasta llegar al grado de adulto. Ahora, eso va a depender de una familia, de los padres, de que usted como padre le diga a sus hijos, mire, si usted llega a embarazar a una niña o si usted sale embarazada, va a tener que trabajar, va a tener que asumir responsabilidades, porque ya no voy a ser yo el que le voy a proveer para criar a un hijo. Y eso nace dentro de la casa. Entonces creo yo que la pérdida de valores que impera en nuestra sociedad actualmente, pues afecta mucho o nos viene a abonar lo que es la irresponsabilidad. Licenciado, también el año pasado la Asamblea Legislativa junto a la Procuraduría General de la República suscribieron una carta compromiso para promover precisamente la paternidad y maternidad de responsables. Usted se acordará, fue una acción realizada el año pasado y es una de las también de los esfuerzos de este Parlamento
por promover este tipo de acciones. ¿Usted cómo ha visto este tipo de iniciativas, este tipo de esfuerzos coordinados entre la Asamblea Legislativa y la Procuraduría General de la República? Bien, el esfuerzo puede decirse que mientras no se haga en conjunto todo un órgano estatal con la sociedad y la familia, los resultados no se van a ver, porque no sirve de mucho que usted haga publicidad y que diga se está haciendo esto, lo otro, se están firmando convenios, cuando en el seno de la familia y la sociedad no abonan para esto. Entonces, si esto, diría yo, fuese tan efectivo, pues no siguiéramos viendo ya muchos casos de paternidad irresponsable, y la verdad que tal vez no han incrementado, pero se mantienen. La irresponsabilidad se mantiene porque las demandas siguen llegando tanto a la Procuraduría como a la sede judicial. Entonces creo que eso, mientras no trabajemos en conjunto, Estado, sociedad y familia, creo que la irresponsabilidad pues va a seguir un poco dañando a nuestra sociedad. Exactamente, porque es un componente en el que tiene que ver, pues no solo, en el que tienen que sumar esfuerzos, mejor dicho, los 3 órganos del Estado y todas las instituciones de gobierno. Por nuestra parte, como Asamblea Legislativa, ya lo mencionábamos, han habido una serie de reformas a leyes para proteger a esas madres salvadoreñas, para que ellas puedan contar con herramientas que les den, por supuesto, esa debida protección en estos casos de lamentables, muchas veces, de paternidad irresponsable. Nosotros con esto vamos a ir a una breve pausa, ya regresamos. Esto es Déjame Contarte. Centros penitenciarios sujetos a las medidas según Ley de Disposiciones Especiales Transitorias y Extraordinarias en los centros, granjas penitenciarias, centros intermedios y centros temporales de reclusión. Estos son Centro Preventivo de Cumplimiento de Penas de Chalatenango, Ciudad Barrios, Cojutepeque, Gotera, Izalco, Quesaltepeque y Zacatecoluca. Gracias por continuar en sintonía de Déjame Contarte. Estamos abordando una temática muy importante para todas las mujeres salvadoreñas y para la sociedad en general. La temática es
paternidad responsable. Estamos hablando con el licenciado Leonel Pereira, él es de la Procuraduría General de la República, con quien nos está analizando pues esta temática, pero para abordar un poco más acerca de este tema tenemos preparada una cápsula que vamos a ver a continuación en relación a cómo se da la imposición de cuotas alimenticias por parte de los jueces. Veamos. Bueno, el juez tiene fundamentos razonables con los insumos que proporciona la demanda para poder imponer una cuota de alimentos provisional. No obstante, hay herramientas que podrían facilitar el que sea eficaz y eficiente el derecho de alimento. Podría tenerse en línea un registro público, sea del Seguro Social, del Ministerio de Hacienda, donde una vez presentada la demanda, el juez podría consultar estos registros y poderlas imponer inmediatamente para que el derecho provisional sea eficiente. Ahí teníamos la opinión de Yolanda Figueroa, ella es jueza quinta de paz, quien nos estaba abordando cómo se da el proceso de imposición de las cuotas alimenticias. Licenciado, si usted quiere agregar algo. Bueno. Efectivamente, pues para el caso la señora jueza tiene toda la razón. Los elementos para que un juzgador pueda imponer una cuota alimenticia, tanto provisional como definitiva, tenemos que llevárselo los abogados con nuestra demanda. Para una cuota provisional, tenemos que de entrada probarle la capacidad económica, es decir, llevarle una constancia de sueldo parejada de este demandado y también documentalmente probarle de entrada la necesidad imperante de que esa cuota se fije a la mayor brevedad posible y de manera provisional para esperar la definitiva, ya que la necesidad existe en el momento y debe satisfacerse. Con respecto al punto de que esto pudiese hacerse en línea, ya sea por medio de que exista una base de datos del Seguro Social o del Ministerio de Hacienda, me parece una idea excelente, ya que aún con lo que tenemos se nos dan muchos problemas porque, para modo de ejemplo, imagínense que en ocasiones se libra una orden de descuento a X trabajo y resulta ser que esta no es efectiva porque el demandado resulta ser el mismo pagador. Entonces este pagador, de una forma sin escrúpulos, podríamos decir ahí, sin vergüenza, no la aplica. Entonces ya en esos casos pues hemos tenido que acudir hasta el propio patrono directamente para decirle, mire, se nos está dando esta situación y pues usted está en la obligación de hacer cumplir esta orden de descuento, porque si no, pues va a ser responsable solidariamente con esto. O si no, puede ser que el pagador, en contubernio con el obligado, no quiera, por ayudarle a tal vez su amigo o algo, no quiera cumplir con esta orden de descuento que se le ha mandado. Pero para el caso, entonces el pagador debe tener en cuenta de que si no cumple esa orden judicial o esa orden que ha emanado desde la Procuraduría, es solidariamente responsable, y a la hora de reclamar el incumplimiento, si no encontramos al obligado principal, tanto el juez como la sede administrativa va a ir en contra de él por no haber hecho ese descuento. Entonces, por eso lo digo, sería factible o una excelente medida que los jueces pues pudiesen tener esa herramienta de tener una base de datos tanto del Seguro Social o de Hacienda para poder hacerle efectiva la cuota a la mayor brevedad posible, ¿verdad? Licenciado Pereira, también en este proceso en el que se inicia pues una demanda, tenemos dos partes, ¿cómo funcionan también esos mecanismos de mediación? Usted nos comenta, es asistente técnico de la Procuraduría Adjunta de Familia, Mediación y Adopción, y muchas veces pues es necesario bastante el diálogo para lograr un consenso en estos casos, que al final y a la larga es en el bienestar de los hijos. Bueno, para lo que es la fijación de una cuota alimenticia, nosotros como Procuraduría, nuestra misma ley regula o nos da la facultad de poder establecer cuotas alimenticias. Para nosotros la mediación o la conciliación es el primer punto a agotar. Nosotros partimos de aperturar un expediente, citar a la parte obligada y en una que nosotros llamamos comparendo o conciliación, pues intentar lograr un acuerdo entre ellos. Recuerde que no es lo mismo que usted establezca una obligación por un acuerdo de voluntades
a que éste se le imponga por un tercero, porque ya el tercero va a decidir y va a imponer lo que el panorama le haya llevado. En cambio, cuando es un acuerdo de voluntades, pues se busca que no haya un perdedor ni un ganador, sino que al final haya un beneficiado. ¿Quién va a ser ese beneficiado? Pues el niño o niño sujeto de atención que está detrás de esa cuota alimenticia. Entonces, cuando nosotros agotamos la fase de la conciliación y no existe la posibilidad, administrativamente, iniciamos nuestros estudios, se apertura prueba el caso y dependiendo de los elementos de prueba, pues se establece una cuota alimenticia. Igual en la sede judicial. En la sede judicial se presenta la demanda, una vez la demanda ha sido admitida, pues se le corre traslado al demandado por medio del emplazamiento y éste tiene su derecho para contestar esa demanda. Luego que ha contestado la demanda, haciéndolo o no, decidido que no conteste, lo que se hace es que se señala una audiencia preliminar en la que se agotan 2 etapas y la primera de ellas es la etapa conciliatoria, donde el juez intenta que las partes lleguen a un arreglo conciliatorio, es decir, un acuerdo de voluntades entre ellos para establecer una cuota alimenticia. Si no se lograra, entonces pues se pasa a la siguiente etapa, que es la fase saneadora, se sanea el proceso, se eleva a la otra instancia, que es ir a la audiencia de sentencia, y en esa audiencia de sentencia es donde ya el juez va a valorar toda la prueba que se le ha llevado y va a fijar la cuota alimenticia. Ya no va a depender de la voluntad del demandante ni del demandado, sino de lo que el juez tenga en su poder mediante la prueba para poder establecer. Entonces ahí es donde el juez hace valer la prueba tanto documental como testimonial y la sana crítica para establecer una cuota alimenticia. Licenciado Pereira, me gustaría que recalcáramos sobre ese punto en cuanto a la demanda de una cuota alimenticia, en cuanto a todo ese proceso. Quienes nos están viendo tienen la posibilidad y tienen esa instancia de ir a la Procuraduría General de la República. Si usted puede hacer ese proceso de una forma de mediación, pues mucho que mejor. Pero en dado caso no se pueda lograr un acuerdo, las personas también tienen otras instancias y tienen otras opciones. Otras alternativas. Otras alternativas, bueno, la primera alternativa es, o podría decirse, es a la Procuraduría, por una cuota alimenticia. Pero también recordemos que si se pretende lograr un acuerdo voluntario, o sea, por una mediación, también las municipalidades tienen mediación. Entiendo que la Corte Suprema de Justicia también tiene sedes de mediación y en algún momento puede llegarse a una conciliación respecto a la fijación de una cuota alimenticia. Incluso en aquellos lugares lejanos donde no hay juez de familia, sino solo juez de paz, existe todavía los juicios conciliatorios de familia, que son para establecer una cuota alimenticia, que en el caso es un juez de paz el que hace el llamado para buscar un arreglo conciliatorio. Si este juez no lo logra, entonces sí, definitivamente la parte que quiere establecer la cuota a su favor tendrá que acudir al juez de familia o a la Procuraduría. También me gustaría conocer cuáles son algunos de los obstáculos que usted considera con los que se enfrentan a la hora de imponer una cuota o de establecer una cuota alimenticia. ¿Cuáles son esas situaciones con las que muchas veces se encuentran ustedes? Obstáculos. La incomparecencia del demandado, la falta de prueba. Esos son los principales obstáculos, porque no obstante que citamos al demandado o lo citan de la sede judicial, pues no logramos que llegue a la sede judicial o a la administrativa. Y con nuestra situación actual, que por los lugares donde no se puede ingresar los citatorios, no logran llegar a los demandados posiblemente, y eso pues en algún momento nos retrasa los procesos. Aunque al final pues logramos, algo lo logramos, pero aunque nos cueste, pero lo logramos, ya sea en la sede administrativa o la judicial. Finalmente, licenciado, para cerrar esta emisión del programa Déjame Contarte, me gustaría que usted pudiera enviar un mensaje a toda nuestra audiencia de televisión legislativa, especialmente a esas madres, esas mujeres que quizás muchas veces se han sentido no apoyadas por sus parejas. ¿Cuáles son las instancias que ellas tienen, el acompañamiento que brinda la Procuraduría General de la República? Recordar también algo muy importante que lo leí en la página de la Procuraduría, es que todos estos servicios y esta atención que brindan es de manera gratuita. Exactamente.
ninguno de los servicios que es prestado en la Procuraduría es cobrado. Si al caso una usuaria o un usuario de la Procuraduría incurre en gastos, será en gastos de transporte por llegar hasta el lugar, o de repente tal vez llevar algunas copias que se le han requerido, pero de lo contrario, de los servicios que se brindan internamente, ninguno, absolutamente ninguno es cobrado. Y decirles pues que realmente si están en abandono por parte de los padres de sus hijos, no están en abandono por parte del Estado, ya que las instancias a recurrir para la fijación de una cuota alimenticia o para resolver cualquier tipo de problema de familia están a la mano. Están los jueces de paz donde pueden acudir por violencia intrafamiliar, donde también se puede establecer una cuota alimenticia, porque el hecho de que un obligado no cumpla con la cuota alimenticia constituye violencia intrafamiliar de tipo patrimonial, de tipo económica, y por lo tanto puede ir y denunciarse por violencia intrafamiliar en un juez de paz. Luego pues acudir ya sea a los centros de mediación, tanto de alcaldías, la PGR, o a la unidad de familia de la PGR, o si sus posibilidades económicas se lo permiten, pues directamente a la sede judicial por medio de un abogado particular. Pero las instancias están y lo que tienen que hacer es hacer valer el derecho de sus hijos e hijas a no continuar con la irresponsabilidad de estos padres. Licenciado Pereira, queremos agradecerle mucho el que usted haya estado esta noche con nosotros conversando de un tema tan importante para la sociedad como es fomentar una paternidad responsable. ¿Cuáles son también algunos de los obstáculos con los que se enfrentan muchas veces en el proceso para ustedes establecer una cuota alimenticia? Y por supuesto, nosotros lo que deseamos es que esto sea una herramienta para ustedes que nos están viendo, para que usted pueda empoderarse y conocer cuáles son las alternativas que usted tiene en el momento determinado usted pueda necesitar hacer uso de una de estas instituciones. Por nuestra parte es todo, le deseamos una feliz noche, no olvide sintonizar nuevamente una emisión más de este programa Déjame Contarte. Feliz noche.